Desde que Valentín falleció, la casa se volvió más silenciosa, más larga, más ajena. Habían pasado apenas 6 semanas desde su entierro, y aunque las rutinas continuaban, algo esencial se había quebrado. Me había mudado a vivir con Damián y Bianca, por sugerencia de él antes de morir. Así no estarás sola, me dijo en voz baja, ya sin fuerzas. Yo quise creer que eso era cierto, que al menos mi hijo me ofrecería un rincón cálido donde envejecer en paz. Pero la calidez duró poco. Bianca jamás me había mostrado afecto, pero su cortesía distante se volvió impaciencia disfrazada de sonrisas tensas. Otra vez se te ha olvidado cerrar el grifo. Liora decía con voz melosa pero firme. ¿Te apetece salir a dar un paseíto? Te vendrá bien el aire. Era evidente que me consideraba un estorbo. Sin embargo, yo me esforzaba por no molestar. Cocinaba, limpiaba mi cuarto, me encerraba con mis libros. Damián, por su parte, evitaba el conflicto, siempre con el móvil en la mano, siempre ocupado. Apenas hablábamos más de 3 frases al día. Una noche bajé la escalera en busca de un vaso de agua. La luz de la cocina estaba encendida y las voces se colaban hasta el pasillo. Me detuve al escuchar mi nombre. No le corresponde nada, decía Bianca, con tono bajo, pero firme. Cuando la metamos en la residencia firmará lo que queramos. Ni se enterará. Es cuestión de días. Sentí que el corazón me caía al suelo. Las manos me temblaban, el vaso casi se me resbaló. Y sin embargo hice lo que he hecho toda mi vida, me callé. Volví a mi cuarto en silencio, sentándome en la cama, como si me hubieran desfondado. Sabía que Bianca no me quería, pero jamás imaginé que mi propio hijo estuviera de acuerdo con ingresarme solo para vaciarme los bolsillos. Al día siguiente, durante el desayuno, lo confirmó con naturalidad inquietante. Mamá, papá no dejó nada para ti. Todo está a nuestro nombre. Solo queremos que estés tranquila, sin preocupaciones. Tranquila. Qué palabra tan absurda cuando una ya no pertenece ni a su propia vida. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla fija del salón. Y por algún motivo respondí. Esa mañana el silencio en casa era más denso de lo habitual. Bianca y Damián aún no se habían levantado. Yo recogía mi bolso para ir al centro de salud donde tenía una revisión pendiente. Apreté bien el cierre y me puse la chaqueta cuando de pronto volvió a sonar el teléfono fijo. Me detuve. Otra vez ese número desconocido. Por un instante dudé en contestar, pero algo dentro de mí, una voz suave, tal vez la de Valentín, me impulsó a descolgar. Señora Liora Bracamontes, habla el licenciado Fermín Abelló, del despacho Abelló y Domenech. La llamo en relación con el testamento del señor Valentín Bracamontes, su difunto esposo. Me quedé muda. Solo asentí, aunque él no podía verme. Necesitamos verle con urgencia. Hay disposiciones testamentarias que requieren su atención inmediata. ¿Podría venir esta misma mañana? A las 11 en punto entré al despacho. El olor a cuero antiguo, los cuadros de notables en las paredes, todo me parecía irreal. El abogado me recibió con cortesía y cierta solemnidad. Me ofreció asiento y colocó frente a mí una carpeta azul marino con mi nombre escrito a mano. Esto es para usted. Su esposo dejó instrucciones muy específicas. Deseaba que lo leyera en persona. Mis dedos temblaban mientras abría la solapa. Dentro había una carta escrita con la caligrafía inconfundible de Valentín. Estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. El sobre no tenía remites, solo mi nombre, Liora. Lo leí en voz baja, línea por línea, y con cada palabra se deshacía un nudo que llevaba años enredado dentro de mí. Valentín lo sabía, sabía todo. Sabía cómo Bianca me hablaba a sus espaldas, cómo Damián consentía su frialdad. Sabía que ya planeaban internarme. Y había hecho lo impensable, cambiar su testamento sin decir una palabra. Usted es la única heredera, confirmó el abogado con voz serena. La casa, las cuentas de inversión y una suma de 2 millones. Todo está respaldado por grabaciones, testigos y 2 evaluaciones médicas independientes que acreditan su lucidez. No respondí. Solo volví a mirar la carta. Valentín había callado, sí, pero me lo había dicho todo.
Y ahora yo también sabía a quién estaba enfrentando. Leí la carta varias veces deteniéndome en cada párrafo, como si fueran golpes contenidos. Valentín no se andaba con rodeos. Me contaba con una mezcla de tristeza y firmeza cómo en los últimos meses Damián lo había presionado una y otra vez para que firmara la distribución anticipada de la herencia. Alegaba que así evitaríamos líos más adelante, que mamá ya no está para encargarse de nada. Pero eso no fue lo que más me desgarró. Fue leer cómo Bianca en mi ausencia lo trataba con abierta indiferencia. Cómo evitaba atenderlo cuando él pedía ayuda, cómo le escondía las medicinas o le daba las dosis cambiadas. Valentín al principio pensó que eran descuidos. Luego comprendió que buscaban algo más. Empezaron a insinuar que él ya no estaba bien, que confundía fechas, que repetía las cosas. Lo espiaban. Le revisaban los pastilleros, hasta grababan sus olvidos para sugerir que sufría deterioro cognitivo. Y a mí me lo ocultó todo. El párrafo final de la carta me dejó sin aliento. Amor mío, sé que esto te dolerá, pero debes saberlo, la casa ya no está a tu nombre. Damián y Bianca la registraron a nombre de otra persona, usando aquel poder que firmaste hace 8 años, cuando viajamos a Galicia, y te pedí que me autorizaras en caso de emergencia. Ese documento aún tenía validez, y lo usaron. El abogado me explicó el resto con tono profesional, aunque en sus ojos vi algo más cercano a la indignación. La nueva titular era Nerea Soldevila, funcionaria de notaría en Valencia, y hermana de Bianca. Me mostré serena, pero por dentro hervía. No solo me querían fuera, ya me habían quitado todo con manos ajenas, usando mi propia confianza como arma. Firmé unos documentos que el abogado me indicó, y al hacerlo, supe que no volvería a mirar a mi hijo con los mismos ojos. Valentín me había dado las pruebas. Ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con ellas. Porque si la casa ya tenía nuevo nombre, yo necesitaba recuperar no solo el papel, sino también el control. Salí del despacho del abogado con los documentos bien guardados en el bolso y una calma que no era mía. Caminaba despacio como si el mundo hubiera perdido sonido. El aire de Cuenca me golpeaba la cara, pero dentro de mí solo había una idea: no les daría el gusto de verme vencida. No aún. Fermín, el abogado, fue claro. Podíamos iniciar de inmediato un procedimiento para revocar el traspaso fraudulento de la casa. Había precedentes y el poder que usaron estaba claramente fuera de contexto. La intervención de la hermana de Bianca no solo era inmoral, sino también jurídicamente cuestionable. Pero yo no quería simplemente recuperarla. Quería hacerlo cuando doliera más. Así que pactamos silencio. Él se encargaría de iniciar los trámites discretamente, y yo volvería a casa, a fingir. Durante los días siguientes me convertí en espectadora de mi propia vida. Damián y Bianca andaban eufóricos. Bianca contrató a un decorador. Cambiaron los sofás del salón por unos italianos. Pintaron la cocina. Tiraron libros de Valentín sin siquiera mirarlos. Damián hablaba con un agente de viajes. Quería llevar a Bianca a Ibiza como agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. En una tarde especialmente luminosa, los escuché discutir si venderían también el coche antiguo de Valentín. No vale nada, dijo ella, y ocupa espacio. Yo, mientras tanto, me limitaba a preparar el té, a ordenar lo que aún quedaba mío en los armarios, a fingir sordera y torpeza para que me subestimaran. La paciencia se convirtió en mi escudo. Ellos no sabían que cada gesto suyo era una piedra más en el muro que los separaba de mí, pero también observaba los detalles, las llamadas, las visitas rápidas de la hermana de Bianca que nunca se anunciaban, la manera en que evitaban hablar conmigo cuando creían que no los escuchaba. Todo lo anotaba, todo lo almacenaba. Cada sonrisa fingida era un paso más hacia su caída. Y entonces, mientras ellos hablaban de piscina y nuevos electrodomésticos, Fermín me llamó con voz seca. Liora, tenemos el visto bueno. La casa puede volver a tu nombre esta misma semana. Cuando Fermín me confirmó que la casa volvía a estar legalmente a mi nombre, no sentí alegría. Sentí justicia. Sentí que por fin el silencio en el que había vivido
tantos años dejaba de ser una prisión para convertirse en estrategia. No quería quedarme con la casa. Ya no la sentía hogar. Cada rincón estaba contaminado por sus risas burlonas, por las órdenes disfrazadas de consejos, por el olor a deslealtad. Le pedí a Fermín que iniciara la venta, pero con una condición: debía hacerlo de forma discreta y preferiblemente a alguien que no solo valorara el inmueble, sino que supiera exactamente lo que significaba para quienes lo estaban profanando. Fue entonces cuando pensé en Mauro. Don Mauro Iborra, un viejo amigo de Valentín de los años en que ambos trabajaban en la administración de obras públicas. Lo recordaba con afecto, un hombre directo, algo rudo, pero profundamente leal. Bianca lo había despreciado abiertamente en una cena familiar hacía casi 10 años. Ese señor tiene pinta de vivir en los años 40, había dicho entonces. Mauro se marchó sin terminar el postre. Contactarlo fue más fácil de lo que imaginaba. Al explicarle la situación, no dudó. Valentín fue como un hermano. Y si esa casa te la están arrebatando, la compro yo. Pero no para vivir. Tengo otros planes. Me contó que llevaba tiempo buscando un lugar adecuado para abrir un centro de acogida para personas mayores. Un espacio con jardín acogedor donde los ancianos no sean estorbos, sino personas con historia. Su mirada era clara, su intención limpia. Firmamos los papeles en una notaría distinta, con absoluta confidencialidad. Yo aún vivía en la casa, pero ya no me pertenecía. Al menos no por mucho tiempo. Mauro no tenía prisa. Me dio un plazo generoso para recoger mis cosas. Tómate el tiempo que necesites, Liora. La casa ha esperado muchos años para tener un propósito digno. Esa noche, mientras escuchaba a Bianca hablar por teléfono de la próxima reforma del jardín, yo solo pensaba en la fecha que habíamos fijado para la entrega formal de llaves, justo el día de la cena familiar que ella había organizado. Bianca había preparado la cena con esmero: mantel nuevo, copas relucientes, velas encendidas. Decía que era una noche especial para la familia. Yo sabía lo que se avecinaba. Llevaba semanas escuchando sus conversaciones filtradas entre risas y llamadas a clínicas privadas. Habían encontrado una residencia perfecta, decían, con terapeutas especializados y espacios adaptados. No lo hacían por mí, lo hacían por ellos, por su comodidad, por eliminar el último obstáculo que les estorbaba. Me vestí con calma. No era una noche cualquiera. Fermín llegó puntual con su maletín discreto y su rostro sereno. Detrás de él, Mauro, vestido de traje oscuro con una carpeta en la mano. Nadie esperaba su presencia. «Ese no es el», murmuró Bianca cuando lo vio entrar, «el señor aquel de las patillas grises». «Un amigo de papá», dije suavemente sentándome a la mesa. La cena comenzó con brindis. Bianca levantó su copa y sonrió con esa sonrisa calculada que yo conocía bien. Queríamos aprovechar esta ocasión para hablar del futuro, especialmente del bienestar de mamá Liora. Sabemos que últimamente se ha sentido un poco desubicada. Y por eso hemos decidido... Perdón, interrumpió Fermín poniéndose de pie con voz firme. Señoras y señores, lamento informarles que esta casa ya no les pertenece. Un silencio espeso cayó sobre la mesa. Bianca dejó la copa en el plato con un golpe seco. ¿Cómo que no nos pertenece? Damián se levantó. Esta es nuestra casa. Está a nombre de Nerea Soldevila, sí, lo sabemos. Pero ese traspaso ha sido revocado por uso indebido de poder. La casa fue restituida legalmente a la señora Liora Bracamontes hace 2 semanas. Y desde ayer es propiedad del señor Mauro Iborra. Bianca palideció. Damián abrió y cerró la boca sin emitir palabra. Yo me mantuve en silencio hasta que saqué lentamente del bolso la carta de Valentín. La desplegué sobre la mesa con la tinta ya desgastada en algunas partes y dije sin temblor en la voz: «Por si os queda alguna duda de quién era vuestro padre y quién soy yo». El silencio que siguió a mis palabras no fue de respeto. Fue de shock. Bianca me miraba con los ojos desorbitados, como si por primera vez comprendiera que no controlaba el tablero.
Damián bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Yo seguía sentada con la carta de Valentín abierta entre mis manos y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba donde debía. Fermín tomó la palabra con la serenidad de quien ya lo ha visto todo. Como ustedes saben, el traspaso de la propiedad se realizó mediante un poder otorgado en 2007. Pero ese poder estaba destinado exclusivamente a gestiones médicas en caso de urgencia. El uso que se le dio para transferir un bien inmueble constituye una falsedad documental. Bianca se incorporó de golpe como impulsada por un resorte. Esto es una locura. Todo estaba en regla. Mi hermana lo gestionó todo conforme a la ley. Fermín no se inmutó. Justamente, la señora Nerea Soldevila, funcionaria de notaría, utilizó su posición para facilitar el registro de una operación claramente viciada. Ya se ha abierto una investigación formal. Si lo desean, pueden impugnar el proceso, pero se enfrentarían no a un litigio civil, sino a cargos penales por falsedad, coacción y abuso patrimonial. Damián murmuró algo ininteligible. Bianca temblaba de rabia. Nos lo quitarás todo. ¿Es eso? Escupió con la voz rota. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No respondí. No lo necesitaba. Las pruebas hablaban por sí solas. En ese momento sentí algo dentro del bolso. Una nota pequeña, doblada con cuidado. La saqué disimuladamente mientras ellos discutían con Mauro sobre la legalidad del traspaso. La reconocí de inmediato. La letra era de Vega, mi nieta menor. Abuela, he visto todo. Estoy contigo. No pude evitarlo. Se me humedecieron los ojos. Entre tanta traición había una chispa de luz. Y no venía de los adultos. Venía de alguien que había observado en silencio, como yo lo hice durante tantos años. Guardé la nota junto a la carta de Valentín, y mientras la voz de Bianca se alzaba aún más aguda, comprendí que ya no me hacían daño. Solo ruido. Ruido que pronto se apagaría. El eco de mis pasos en el nuevo piso retumbaba entre las paredes desnudas. No era grande ni lujoso, pero era mío. Mío en el sentido más profundo. Nadie entraba sin ser invitado. Nadie opinaba sobre los muebles, nadie me empujaba a la sombra con sonrisas falsas. Era un lugar sencillo, con una cocina pequeña, una ventana que daba a una calle silenciosa y una cama que por primera vez en meses no me sabía ajena. Las obras en la antigua casa comenzaron de inmediato. Mauro no perdió tiempo. El jardín fue nivelado, la fachada renovada, los antiguos dormitorios adaptados para personas mayores con movilidad reducida. Una placa provisional colgaba de la verja, Centro Valentín Elorza. Un hogar para los que dieron todo. No fui a verlo. No podía aún. Pero Mauro me enviaba fotos cada semana como si supiera que una parte de mí necesitaba ver crecer ese lugar desde la distancia. Como si entendiera que mi duelo no era solo por Valentín, sino por la vida que creí tener. Damián y Bianca no tardaron en recibir las primeras notificaciones judiciales. Las caras que habían mostrado en la cena no eran nada comparadas con las que dejaron ver cuando llegó la policía con el aviso formal de investigación. La hermana de Bianca, Nerea, fue suspendida de su cargo en la notaría. El silencio de la familia fue sepulcral. Nadie llamó. Nadie vino. Yo tampoco lo busqué. Cuando algunos periodistas comenzaron a husmear una viuda estafada, una herencia disputada, una casa convertida en refugio, me limité a cerrar la puerta y no contestar. No quería dar entrevistas. No buscaba cámaras. No necesitaba explicar lo que me arrebataron. Pero una noche desde un café de barrio abrí el portátil y escribí algo. No mencioné nombres. Solo firmé como una madre que ya no calla. El texto apareció días después en un blog local bajo el título Sobre lo que callamos las madres. Y mientras los comentarios se llenaban de mujeres reconociéndose en esas palabras, comprendí que no necesitaba venganza. Solo necesitaba irme y no volver. Y Vega sabía dónde encontrarme. Vega apareció una tarde sin avisar. Llamó al portero automático con voz tímida y al abrir la puerta traía consigo una mochila desgastada, un cuaderno de espiral y los ojos de su abuelo. No quise hacer preguntas, solo le ofrecí un café.
y el silencio necesario para que hablara a su ritmo. Sentadas en la cocina con las manos entrelazadas, me dijo todo. Había sido ella. Fue Vega quien había enviado las grabaciones al abogado. Audios de Bianca insultándome cuando creía que no la oía, conversaciones con su madre, riéndose de mí, capturas de pantalla con mensajes entre Nerea y Bianca, planeando cómo acelerar mi incompetencia legal. Fotografías de documentos firmados en blanco tomados del cajón donde yo guardaba las escrituras. Vega lo vio todo y lo guardó. Lloré. Lloré sin vergüenza, sin contenerme. Lloré no solo por el dolor acumulado, sino porque en medio de tanto desprecio había una mano pequeña que me cuidó sin pedir nada a cambio. No podía quedarme callada, abuela, me dijo con una firmeza que no conocía. Tú siempre me protegiste. Era mi turno. En ese instante algo dentro de mí se quebró. O tal vez sanó. Abracé a Vega como si fuera la niña de rizos desordenados que solía dormirse en mi regazo, y en silencio supe que todo no había sido en vano. Semanas después utilicé parte de la indemnización obtenida tras recuperar la casa para pagarle sus estudios. Vega quería estudiar trabajo social y yo sabía que sería brillante. Pero no me detuve ahí. Abrí una pequeña fundación, una beca anual para jóvenes que cuidan de familiares mayores en silencio como ella. Las nuevas generaciones. Quizás ellas sí sepan mirar con otros ojos. Quizás ellas aprendan a cuidar sin herir. Y mientras Vega salía del piso con una carpeta llena de sueños, yo me preparaba para el cierre más importante de todos. La casa en Toledo no era grande, pero tenía lo que necesitaba: silencio, luz de mañana y un pequeño jardín donde florecían los recuerdos sin que nadie los pisoteara. La compré al contado, sin visitas previas, como quien apuesta por el futuro sin mirar atrás. Allí, entre paredes recién pintadas y suelos que no crujían bajo la traición, comencé de nuevo. El primer cuarto que amueblé fue una biblioteca. No era para mí, era para Valentín. Coloqué sus libros favoritos, sus cuadernos con notas manuscritas, incluso una lámpara de lectura antigua que habíamos comprado en un mercadillo en Soria durante nuestro primer verano juntos. Sobre la repisa enmarcada con madera clara estaba su última carta, la misma que había puesto fin al teatro de Damián y Bianca. La leía cada mañana como un recordatorio: el amor verdadero nunca abandona del todo. Creé una fundación. La bauticé con su nombre y su apellido completo. El objetivo era claro: proteger a las personas mayores de abusos patrimoniales, de esos que llegan envueltos en gestos de afecto y acaban despojándote hasta de tu identidad. Mi historia no debía repetirse. Un día llegó un mensaje a través del abogado. Era de Damián. Apenas 2 líneas: mamá, lo siento. ¿Podemos hablar? No contesté, ni una palabra. Dejé instrucciones claras: cualquier contacto solo vía judicial. Ya no tenía espacio para medias disculpas ni para el teatro del arrepentimiento tardío. No después de todo lo que había visto. No después de haber renacido entre las ruinas. Cada noche antes de dormir recorría la casa descalza. Sentía la madera bajo mis pies como un pequeño acto de fe: lo construido con verdad no se tambalea. Me sentaba en la butaca del ventanal, encendía la lámpara de Valentín y respiraba. Me dejaron fuera de su herencia emocional. Yo los dejé fuera de la real. El dinero se acaba. La dignidad no.